Buenas tardes, bienvenido al segundo video tutorial del curso de Adobe Photoshop de Maggio Films. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro Photoshop y hoy veremos estas cuatro herramientas, esta y bueno, y todas las herramientas que están eh, dentro de esta original. Lo primero que vamos a hacer es archivo, abrir. Yo tengo una serie de fotografías en el escritorio que he descargado precisamente para hacer los ejercicios. A ver. Y la primera herramienta que vamos a ver es la herramienta de recortar una foto. Tenemos esta foto y aquí, como os expliqué la otra vez, tenéis el submenú de esta herramienta. La herramienta recortar es para recortar la foto. La podéis a proporción, a la resolución que vosotros queráis, a proporciones estándar, cuadrado, se lo diré 16 novenos, las dimensiones que vosotros queráis o establecer vosotros el recorte predefinido, pues tanto por tanto. Pues, normalmente se suele utilizar, quiero decir, cada uno sabe lo que quiere recortar. Ve esa foto y dice, pues no, yo quiero las montañas nevadas. También tenéis en las opciones, tenéis para borrar, para enderezar. Esto consiste en la típica imagen que os encontráis. No me deja utilizar, no me deja moverla porque tengo que convertirla en capa normal. Para convertirla en capa normal puedo clicar aquí o hacer doble clic con el ratón aquí, en el panel capas. Y ya puedo mostrarla. Voy a torcer la imagen para que veáis cuando le doy aquí aplicar. Sí. Está al quite el ordenador. Enderezar. Y enderezáis. Si os dais cuenta, lo que ha hecho, lo que hace es, te sale una regla, es enderezar la imagen dibujando una línea recta sobre ella. Yo creo, no me he hecho caso, pues no he hecho lo que tenía que hacer. Enderezar. Voy probando. Cada vez que quiero enderezar, tengo que clicar en enderezar. Me he pasado, vas hacia atrás, vas probando. Ahí. Madre mía, no me acuerdo nunca. ¿Veis? Vais probando y dices, no, todavía no. Uy, me he pasado. Y vais así probando. A ver, existen otras maneras, pero esto es algo bastante novedoso que tiene el Photoshop. Y bueno, hay que saber para qué sirve cada cosa. Mira, aquí estoy cerca. Me ha pasado. Bueno, si le dais a eso, como no fui dándole, pues se conserva la original. Más o menos veis lo que es. Luego, esto consiste en cómo quieres que se vea la herramienta de recortar. Si recortas, normalmente aparece una cuadrícula. Puede ser de tercios. Estos son maneras de recortar en cuadrícula.
tercios, que suele ser la habitual, digamos la que sale por defecto, en cuadrícula, en diagonal, en triángulo, en proporción áurea, espiral áurea. Pues esto, la verdad, es algo novedoso, yo no lo suelo utilizar. O sea, yo utilizo la clásica, que me ha servido en todos esos años, y en ella me mantengo. Luego estos son cómo quieres ver que se vea esta herramienta. Usar el modo clásico, es decir, que no tenga esta remarcado. Bueno, os lo voy a enseñar para que veáis el clásico. Es este. Mostrar el área recortada y cómo quieres que se vea el área recortada. O sea, el área nosotros nos quedaríamos con lo que está en el color normal y el área recortada será lo que está como en gris. Puedes decir qué opacidad y qué color. Pues está en gris, igual que el lienzo, que es el fondo, y con una opacidad. Pero eso es, puedes decidir tú. Pues no, yo lo quiero a medida y quiero que sea negro o quiero que sea rojo. Y luego la previsualización, si queréis que se previsualice la imagen en el centro del lienzo o no. Estas decisiones realmente no afectan al corte, así que simplemente es como quieres trabajar. Yo lo voy a dejar así por defecto. Y luego, esto es interesante, eliminar los píxeles recortados y según contenido. Eliminar los píxeles recortados significa que yo ahora no tengo seleccionado. Entonces, es como que yo lo voy a cortar y digo, ay, no quería, en vez de hacer control Z o hacer atrás en hacer capa, no sé qué, vuelvo a pinchar y vuelvo atrás. Corto, pero no cortado. El programa corta, pero no se ha deshecho de esto. La verdad yo no le veo mucha utilidad, me parece bien, no le veo utilidad porque si yo decido eliminarlo, no toda la vida, dices, me he equivocado, vuelvo atrás. Puede que esto sea útil cuando tienes muchísimos pasos ahora tengo hecho 2 pasos para volver atrás, pero cuando tienes un trabajo con muchísimas capas, con muchísimos pasos, a lo mejor el volver hacia atrás no es tan fácil ni tan cómodo como yo lo he hecho. Entonces existe esa posibilidad para, por si acaso te has equivocado, poder volver sin tener que rehacer todo o lo que sea. Y luego, según contenidos, recortar según contenido. Sería como, bueno, lo vemos más adelante el según contenido. Porque lo que hace sería copiar. Te elimina partes, por ejemplo, tenemos la foto torcida. Torcida como así. Dices, y has intentado igualarla y no sé qué, y por lo que sea, así con la regla tardas mucho. Y dices, mira, yo creo que esto se rellene con el contenido, es decir, que aquí se continúe la montaña, aquí el cielo, aquí el laguito y aquí el prado. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues te vas a recortar. Sí, te vas a recortar y recortas. ¿Sí? Entonces es que siempre me va a quedar eso. Pues el ordenador, ups, debería haber hecho eso.
no siempre se ve claramente. Os lo enseñaré en ejemplos más claros. Bueno, eso con recortar. Continuamos. Herramienta de perspectiva. La herramienta de perspectiva se utiliza básicamente para fotos de estilo... Vamos a abrir una. Ya se ve más claro. La típica foto tipo de edificios que se saca desde en perspectiva, es decir, que está inclinado aquí el edificio. Tienes más cerca, digamos, de la base lo que es los cimientos del edificio y inclinado hacia arriba tienes la torre. O sea, que no está recto, no está enfrente tuyo, no, está inclinado. Y por lo que sea necesitas que ese edificio esté inclinado, o sea, esté enfrente para ti. Entonces para eso existe esta herramienta, porque si tú la recortas normal, el edificio sigue estando inclinado. Esto está más lejos y esto está más cerca. En cambio, con esta herramienta de perspectiva, lo que hace el programa es colocarlo recto. Vamos a ver, nosotros lo vamos a hacer así en la perspectiva, siguiendo la perspectiva que tiene el edificio, la imagen en este caso. Evidentemente hay una manipulación. Este edificio no era tan chato. Pero bueno, puede servir para un trabajo o para ciertas cosas. Luego a lo mejor tendrás que readaptarlo, pero ya el efecto de inclinado hacia atrás, el efecto de perspectiva, se lo elimina. Y luego, guardar. Luego la herramienta sector. La herramienta sector lo que se utiliza se utiliza fundamentalmente para hacer páginas web. Es decir, si tú tienes una imagen en tu web que quieres que sea la portada y es enorme, lo que se hace es dividirla en sectores para que se vaya cargando sector a sector. A la hora que se cargue la página web se va cargando poco a poco, no toda la imagen de golpe, porque puede que tarde 1.000.000 de años y puede que pese demasiado, no puede. Entonces existe esta herramienta que lo que hace es recortar. O sea, más que recortar es secciones. Entonces existen secciones automáticas, yo he creado esta, y si está en azul es una sección que yo he creado, y si está en gris es una sección automática que se crea. Otra manera de crear sectores es con guías. Tú vas decidiendo dónde quieres colocar la guía y luego le das aquí en el submenú de sectores a partir de guías y así lo tienes. Otra opción es irse al menú capa y nuevo sector basado en capa. Personalmente me gusta más la de las guías, porque tú decides, hombre, puedes también decidirlo así, a ojo, pero te puedes equivocar, no te queda claro con las guías, mira, tiene las reglas, aquí 50 y no sé qué, y quiero que destacar la montaña, que ahí voy a hablar. Lo que me llevará, esto va a ser para una web de montaña y si pinchas en la montaña pues te lleva a excursiones o a escalada. Entonces me parece más fácil de utilizar, más claro según los deseos de cada uno. Y luego está la herramienta seleccionar sector, que esta herramienta es para que tú vayas seleccionando el sector con el que deseas trabajar o el que deseas modificar o crear uno nuevo. Y por sectores ya está. Luego, sigamos. No guardar. Tenemos el cuentagotas.
Vamos a abrir una foto otra vez. Bueno, esta mismamente, para la montañita. Y el cuentagotas sirve para ver los colores. Si veis que al pinchar se aparece este círculo gris y en el interior círculo azul. Azul porque es el color que yo tengo seleccionado. Pero si me voy aquí, me aparece varios colores. El primero, que es el que de arriba me refiero, es el color que seleccionas, y este es el que había antes, ¿no? Si movemos, tenemos el de abajo, que era el cielo, el origen que seleccionamos, y ahora vamos a seleccionar el verde. O aquí, blanco. Tenemos el verde porque el último que seleccionamos fue el verde. Y vamos modificando, viendo los colores que tiene. Esto es útil porque a lo mejor si estáis trabajando con Illustrator o con InDesign y queréis que los textos de InDesign o de Illustrator vayan al mismo azul que el cielo, pues pincháis aquí y veis qué azul es. Doble clic en este cuadradito y aquí veis las proporciones. En CMYK qué colores tienen, en Lab. Incluso podéis ir a lo más aproximado, en bibliotecas de color, cuál sería el Pantone más aproximado al color que hay. Otra opción, otra versión sería la herramienta Contagotas de Material 3D, que yo no la puedo usar porque no tengo el extra, el plugin del 3D. Pero sería primo hermano a esto simplemente con 3D. Luego la muestra de color. Esto es muy interesante y antes no estaba ahí, antes tenías que irte a información y es este cuentagotas. Este cuentagotas se utiliza, por ejemplo, cuando vas a retocar una foto y a lo mejor la foto está muy oscura. La verdad esta está bastante bien calibrada. Me la he encontrado en internet, no es mía. Pero hay veces que la foto está muy naranja o muy amarilla o tiene demasiado azul. Pues tú vas pinchando y te va diciendo aquí hay, ¿cuánto hay? Pues tanto de cian, lo vemos aquí. Tanto de cian, tanto de magenta, amarillo, o bueno, aquí. Y veis que me va creando aquí los puntos. En el 1 tenemos el 89, que antiguamente tenías que jugar con esto y cada vez que te mueves se pierde. Porque al tenerlo fijo, pues ayuda a la hora de trabajar. Borras todo y aquí paz y después gloria. La herramienta regla sirve para medir, por lo que sea necesitas medir qué distancia hay de aquí a aquí para que luego vas a colocar el texto y te encaje perfectamente y no tengas que perder mucho tiempo. Entonces aquí te dice la altura, cuánta distancia tiene de X, cuánta distancia tiene de Y, y el ancho 800. Está en píxeles, creo, recordar. No, milímetros. Borrar. La herramienta nota es por si quieres dejar alguna nota, pues si trabajas en línea con más compañeros de diseñadoras gráfico, pues le dices cambiar a azul o vas dejando notas, como si fuese el PDF. Es útil. Sí. Es útil si trabajas esta imagen, la va a tocar muchísima gente. Entonces, bueno, ahí vas diciendo no tocar esto, no modificar esto, cambiar lo otro, patatín y patatán. Y después la herramienta de recuento. Esta herramienta en realidad se inventó para los científicos que tenían que recontar, mejor dicho, contar los elementos que veían a través de un microscopio. Y a mano a lo mejor se perdían o son muy pequeños, aunque sea un microscopio aumentado, pues te pierdes. Entonces esto lo que sirve es también, por ejemplo, en este caso, dicen, mira, voy a contar cuántos picos tiene la foto. Y te lo va marcando.
O sea, en cada clic te va marcando un número. A lo mejor el color escogido no lo ves porque es muy parecido al fondo. Entonces dices, bueno, voy a coger así un oscuro. Opa, okay. Dices, aquí hay otro pico. Uy, me he saltado. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Otra utilidad de esta herramienta sería, lo podéis agrupar, a lo mejor luego queréis contar otra cosa y tenéis el grupo de recuento picos, el grupo de recuento piedra. O por ejemplo, una de las utilidades podría ser para una fotografía de grupo. Si es un grupo pequeño, pues puedes contarlo perfectamente, 1, 2, 3, 4. Es un grupo de 200 personas, pues lo vas contando con esta herramienta, te ahorra el tiempo, se guarda, porque te puedes despistar, y luego si tienes, por ejemplo, hacer copias o algo así, ¿cuántas copias tienes? Pues aquí te lo va diciendo, son 9 picos, 9 personas, 9 copias. Lo puedes borrar y no pasa nada en la fotografía. Esto por estas dos herramientas. La siguiente herramienta, vamos al pincel corrector. Este se utiliza para corregir fotografías. Por ejemplo, voy a abrir otra, la de los edificios, porque esa fotografía tiene muchos elementos con los que se puede enseñar perfectamente en qué consiste esta herramienta. Por ejemplo, el pincel corrector, dices, mira, es que yo esta farola no me viene bien, no, la quiero quitar. Pues desapareció. Aquí vas decidiendo el grosor del pincel con el que eliminas, con el que he eliminado. Este circulito que vemos en la pantalla puede ser más grande, más pequeño, como nosotros queremos, con la dureza que deseemos, el espaciado, el ángulo, el modo normal. Bueno, los modos los veremos más adelante. Según contenido, pues sí, según contenido, va a decir. Es decir, yo elimino esto y se queda con el contenido de arriba, es decir, con el cielo. Eliminar todo esto. El contenido que tiene al lado, como son, digamos, se copia el contenido de al lado más cercano. Y ya modificado esto, puedes crear texturas o ajustar al entorno. Eso es para ir limando más las asperezas, pero así según contenido, así para trabajos rápidos es lo más resultón. Luego, la herramienta de pincel corrector, que sería, tú escoges un punto. ¿Cómo lo he escogido? Pues pinchando con Alt y a la vez el ratón escojo el elemento que quiero replicar, digamos. También aquí decides dónde, bueno, aquí solo tengo una capa, la capa actual, pero si tienes muchas capas, aquí decides qué capa quieres, si activas todas, si no activas todas, y aquí vas moviendo. Parche. Por ejemplo, esto que se me ha quedado aquí, que no lo quiero, Selecciono así, muevo y ya eliminar. ¿Cómo puedo seguir eliminando esto? Bueno, sería con esta herramienta que veremos en otro vídeo, pero adelanto aquí con la herramienta de clonar. Lo mismo, con Alt selecciono el cielo, con Alt y el ratón, y voy clonando. O el edificio. A veces se nota, no sé, pero bueno, se juega un poco con los colores, con las texturas, para que no se note. En este caso se nota, pero bueno, esa herramienta la veremos otro día, en el siguiente vídeo. La herramienta parche, la herramienta de movimiento.
Esta es interesante, es una nueva versión de todas estas aplicaciones que tiene Photoshop para retocar fotografías, y para eso voy a abrir otra fotografía en la que queda bastante, se ve mejor que con esto. Tenemos este barquito. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar el parche. Vale, se acabó. Tenemos la herramienta movimiento de detección de contenido. Un nombre muy largo para lo que hace. Nosotros seleccionamos este barco. Así de una manera... Estoy seleccionando de manera un poco tosca, lo sé. Selecciono y con Shift, para que vaya recto, yo quiero que el barco esté aquí. Y le doy OK. Lo que hace el programa es eliminar automáticamente, según el contenido de la imagen, elimina este barco y lo tengo aquí. Se nota que aquí ha habido algo porque hay un salto y se nota mucho. Y aquí también se nota. Y aquí tenemos las posibilidades que tiene esta herramienta. Tenemos la selección nueva, que es la que tenemos. Si añadimos selección, si restamos selección, que eso ya lo veremos en un panel aparte. Modo mover. La estructura que tiene de color. Porque si yo desbloqueo, ¿no? Se ha movido el mástil, no queda igual el borde. Transformar al colocar. Esto se puede ir ajustando el tiempo. Si volvemos atrás, el fondo ahora, pero bueno, no se ve mucho. Ups. Si no, se ve el fondo. No es algo perfecto. Si el fondo fuese totalmente azul sin nubes, pues se notaría menos, y lo mismo que si el mar fuese totalmente azul y no tuviese estas diferencias de profundidades. Pero es una manera más rápida para seguir trabajando. Todos los avances que suele hacer Photoshop son para acelerar el trabajo, para que no te tires horas haciendo un retoque. Esto lo tienes así, ¿vale? Pues luego es con tampón tocar un poco, o te vas con la herramienta de parche y tengo que deseleccionar. Y esto se cambia y ya es más rápido que si tienes que hacerlo todo manualmente. No es una herramienta perfecta, pero te facilita el trabajo. No quiere decir, eso no lo vas a dejar así, evidentemente, esto lo tienes que retocar para que no se note, pero existe la posibilidad de hacerlo así y te vas más rápido. Otra opción que tiene es el normal. No, que me he movido. Tenéis el mover y el extender. Si vas el extender es para alargar la fotografía. Si queréis imagen tamaño de lienzo, este es el lienzo y yo quiero que crezca, digamos, a mi derecha. Pues la anchura va a decir 720. Como no escapa, me sale el fondo blanco. Voy a volver atrás,
voy a hacer capa con doble clic y me voy a imagen, tamaño lienzo y lo mismo, 720. Y me ha hecho 720 por los dos lados. Imagen lienzo. Como solo he tocado esto, es 700. O sea, yo he decidido 720, no es ninguna medida ni nada, yo es una decisión. Y como he modificado esto, corrector puntual. Se nota un poco, pero bueno, es una de las tantas maneras que tiene el programa Photoshop de hacer lo que acabo de hacer. La manera clásica sería, vamos a dejarla así, la manera clásica sería pero esta no es muy adecuada porque si os dais cuenta estoy extendiendo literalmente la imagen y se nota. En el mar no tanto, pero en las nubes parece que es arena y que la he extendido así. Por tanto, esta a veces puede ser útil, puedes venir bien utilizarla y a veces no. Por eso, porque parece, como veis, seleccionado, que se ha estirado así, ha pasado, que a veces cuela y a veces no. En este caso puede colar porque a veces, yo que sé, las nubes se dispersan así. Y la herramienta del pincel para quitar los ojos rojos de las fotos. Esto pasaba sobre todo en las cámaras antiguas, analógicas y en el principio de las digitales. Cada vez pasa menos, la verdad, pero bueno, nunca se sabe dónde te van a traer el trabajo, dónde van a salir las cosas, a lo mejor te pasa esto. Pues esta herramienta es muy sencilla, no requiere casi ni explicación, solo con verla. Cogéis la herramienta, tamaño pupila, decidís, yo el 50% es un estándar, vosotros decidís el tamaño de pupila, en este caso es grande. Pincháis sobre lo rojo y listo. Ya no parecen seres de otro mundo. Y ahora la última que vamos a ver hoy es las herramientas de pincel y lápiz. A ver, vamos a crear un nuevo documento. RGB, puede ser CMYK perfectamente. Y aquí en la herramienta pincel vemos el submenú de pincel y tenemos este pincel escogido. Y aquí las opciones de pincel. Podéis coger las definidas, estas, o el pincel propiamente dicho, o los pinceles que a veces vienen, por defecto vienen algunos en Photoshop, y luego hay muchos que se pueden descargar gratuitamente por internet. Hay unos gratuitos, hay otros de pago, pero por internet pones pinceles gratuitos Photoshop y hay de todo, de planos de ciudades, de animales, tipo Egipto, clásico, o de momias, o de todo. O sea, lo que se os ocurra, suele haber un pincel. A alguien se le ha ocurrido previamente crear un pincel. Y bueno, tenemos la opción, por ejemplo, de esta,
Es redonda, de 44 píxeles y máxima dureza. Esa es máxima dureza. Dureza 0, pues es con los bordes difuminados. Que escogéis un pincel, tenéis esto. Opciones de pincel, aquí los tenéis en el panel. Y tenéis las cerdas, cuántas cerdas, la longitud, el grosor. Veis aquí que se va modificando. La dureza, el ángulo, el tamaño que hemos visto antes, pues también aquí se puede modificar. Y luego puedes escoger la dinámica de forma. No todos funcionan, hay algunos que están bloqueados. Estos son como pelillos o césped. El espaciado. Voy a volver a 0. Para que se vea bien el espaciado. O menos espaciado. Cada vez que vas moviendo, el espaciado que tú has decidido. Dispersión. Cada vez que vas moviendo se va marcando. Textura. En este caso la textura no. Pero otra cosa muy útil, que puede ser útil, me refiero, es aquí decides cómo se ve, cuál es el plano. Si va así, o si va así. Pincel doble. ¿Ves aquí? Esto es una hoja. La dinámica de color, ruido, suavizar, no suavizar. Luego por defecto los pinceles que consigues por internet tienen sus características que se pueden modificar aquí, pero si es así tenue, es tenue, no le puedes dar más color o más intensidad al color, mejor dicho. Estos serían los pinceles clásicos, normales. Aquí le dices el flujo. Este es suave. Si quiero así, pues ya probablemente no se va a ver. En cambio, si el flujo ya de por sí es potente, si lo reduzco, pues se reducirá. O la opacidad, si tenéis varios. Por ejemplo, voy a volver al principio. Capas. Voy a añadir una capa, que es este icono de aquí, al lado de la basura, añadir capa. Rellenar de color frontal. Y voy a cambiar los colores con estas flechas. Cambio. Es blanco. Pero si yo utilizo esta, por ejemplo, está al 100%, y yo lo reduzco al 31%, solamente que aparezca, está al 31% de flujo de color, de intensidad. Si a ese flujo le quito opacidad, ¿por qué sale así? Porque tengo aquí puesto que vaya en dispersión.
entonces cae de manera aleatoria, como si estuviese cayendo de los árboles. Por eso hay mil posibilidades. O sea, esto es que vayáis probando y veáis lo que os conviene, lo que os gusta, lo que no. Esto es probar. Yo tengo las hojas así porque cuando utilizo cuestiones de hojas, pues para que darle siempre la sensación de que se está cayendo del árbol o que están siendo movidas por el aire, me parece que este efecto va que ni pintado. Seguimos. La herramienta lápiz es igual que el pincel, simplemente que el lápiz, pues es lo mismo. Decides el grosor, la dureza, digamos, el plano y ya. ¿Por qué existe la opción lápiz? ¿Por qué existe la opción...? Pues no lo sé. Pero supongo que es porque hay cosas que si quieres darle una opción más al lápiz o... no sé, supongo que será por tipo de grosor o... La verdad yo el lápiz no lo utilizo casi nunca. Lo utilizo siempre de pincel. Pero existe la posibilidad de lápiz. Y luego la herramienta de sustitución de color. Esta mola mucho. Vamos a abrir una imagen. En mi caso va a ser una rosa roja. Y yo quiero cambiar el color a esta rosa roja. Por defecto tengo la costumbre de convertir siempre a capa todo. Pues, es manía. Pero así, si un día necesito, o sea, pues así ya la tengo convertida a capa. Y voy a cambiarla de color. Y voy a decidir que en vez de azul, no, voy a darle ahí, intentaré un color este, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Pues yo voy seleccionando, voy pintando con esta dureza, así, con este tamaño. Y aquí, a ver, muestras continuas. Y voy pintando y veis que va cambiando el color. Lo chulo que tiene esta opción es que respeta las sombras y la iluminación que tenga la imagen original. Por tanto, no es como colocar una imagen en color encima sin más. Quedaría rellenado, pero no vería que este pétalo está iluminado y que este tiene sombra. Lo bueno de esta herramienta es que se respeta tanto la luz, la luminosidad de este pétalo como la sombra de este pétalo. Contiguo significa que yo voy a ir rellenando esto con cuidado y mientras no toque otro color se va aplicando solo a la rosa. Entonces, tengo que ir con cuidado para que se aplique rosa. El más me indica por dónde voy, por dónde se aplica. Hay que ir tranquilamente, sin prisa, haciendo bien el trabajo.
Aquí se nota un poquito que he ido un poco a lo loco, pues hay que repasarlo poco a poco. Pero en esencia es esto. Se conservan los colores, se conservan las sombras y la luminosidad. Y por último, es una herramienta que se llama pincel mezclador. El pincel mezclador consiste en hacer que nuestras imágenes, o sea, ese pincel pincel mezclador es como si fuese un lienzo, un pincel de verdad. Podemos convertir nuestras fotografías en pinturas. ¿Cómo? Pues con bastante paciencia, pero por ejemplo, seleccionamos un pincel que se adecue un poco con lo que nosotros queremos y tenemos dos tipos de pinceles, uno que marca lo que es, digamos, como el pincel, uno el que pinta y otro el que mantiene el color. A ver si carga el pincel después de cada trazo y limpia el pincel después de cada trazo. Si fueses un pintor y lo pasases por el papel o por la tela para limpiar el color. Y aquí